Vamos en esta mañana a comenzar con el estudio acerca de la doctrina de los mormones. Es nuestro tercer estudio de doctrinas falsas. Vimos en primer lugar el catolicismo romano, después los testigos de Jehová, y en esta mañana vamos a comenzar con los mormones. Cuando el apóstol Pablo les escribía a los tesalonicenses en su segunda carta, en el segundo capítulo, Pablo escribía y les decía que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. O sea que estos poderes ocultos del mal estaban ya operando en la tierra. Y estos poderes del mal tienen un solo propósito principal: alejarnos de la verdad, de la palabra de Dios. Hacer que el hombre pueda desviarse del curso de la Biblia, o el hombre pueda a través de otros libros creer que Dios ha hablado, o hacernos creer que realmente la Biblia tiene errores o hay contradicciones, cuando encontramos nosotros, si hay niños atrás, vamos a pedirles, por favor, tenemos un cuarto especial de cuna, y les agradeceríamos que los llevaran atrás, por favor. Entonces, el primer intento en Génesis capítulo 3, el primer intento satánico contra la palabra de Dios, lo encontramos en Génesis 3:1. Dice la Biblia que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vemos que el primer ataque dirigido al ser humano fue hacerlo dudar de la veracidad de lo que Dios había dicho. Con que Dios ha dicho, ¿de veras la Biblia es la única revelación de Dios? ¿De veras no hay otro libro que por ahí falte a la Biblia? ¿Con que de veras crees tú que toda la Biblia no tiene errores? Pues todos ustedes, hermanos en Jesucristo, serán atacados para hacerlo dudar acerca de la Biblia. Con este propósito, los poderes del mal pueden realizar apariciones, señales, milagros y prodigios mentirosos, y con el único fin de que el ser humano quite sus ojos de la palabra de Dios. La historia de los mormones es uno de los ejemplos más grandes de engaño de los poderes del mal. Repito, la historia de los mormones es uno de los ejemplos en la historia de la iglesia más grandes del engaño de las fuerzas del mal. En esta mañana quiero hablarles a ustedes acerca de la vida de José Smith. Después vamos a ver un poco de historia acerca de la organización mormona, y después vamos a ver los libros sagrados, y en tercer lugar, las doctrinas de los mormones a la luz de la Biblia. Entonces, en esta mañana vamos a hacer un poco de historia, y vamos a comenzar a hablar acerca del fundador de esta secta que se llaman los mormones, o la Iglesia de Jesucristo, o de los santos de los últimos días. Son los dos nombres de la Iglesia de los mormones. José Smith nació el 23 de diciembre de 1805 en Sharon, Vermont, y fue el tercer hijo de José y Lucía Smith. Y en 1817, cuando José Smith tenía 11 años de edad, su familia se cambió de Vermont y se vinieron a radicar a Palmyra, Nueva York. Un día estaba José Smith a los 13 años leyendo Santiago capítulo 1, versículo 5, donde la Biblia dice: si alguno no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Entonces él le pidió a Dios y le dijo: ninguna de las religiones en las cuales me encuentro ahorita me satisface.
José Smith a los 12 años de edad estaba decepcionado de los católicos, de los protestantes, de los evangélicos, de los testigos de Jehová y de todo cuanto había. Perdón, los testigos de Jehová no existían todavía. De todas las religiones de su tiempo. Entonces él le dijo, Dios, muéstrame cuál es la verdadera de todas las religiones. Entonces se fue al bosque y mientras estaba en el bosque tuvo su primera visión cuando se le aparece un ser resplandeciente detrás de un árbol y le dice, este es mi hijo bien amado, a él escúchalo. Entonces la voz también le contestó y le dijo, José, todas las religiones están equivocadas y a ti te hemos escogido para fundar la verdadera religión. Esto ocurrió en la primavera de 1820, cuando José Smith tenía 14 años de edad. El 21 de septiembre de 1823, José Smith tuvo su segunda visión. Estaba junto a su cama y se le apareció un ser resplandeciente que le dijo, me llamo Moroni. Existe un libro, le dijo el ángel a José, escrito bajo una colina fulana de tal, donde vas a encontrar unas planchas de oro, y junto a las planchas de oro vas a encontrar también dos piedras que se llamaban el Tumín y el Urín. Y con estas dos piedras las vas a usar como cristales para traducir las planchas de oro donde se encuentra la revelación que el mundo necesita escuchar. Estas piedras, le dijo el ángel, estarían junto a las placas de oro y el mismo ángel se le apareció la misma noche, 2 veces más, de acuerdo a la autobiografía de José Smith. Al día siguiente, José Smith fue a la colina que el ángel le había dicho. Y esa colina se llamaba Cumorá. Y encontró lo que el ángel había dicho. Escarbó y encontró unas planchas de oro como de 3 o 4 pulgadas de ancho, de oro, y estaban junto a las planchas 2 piedras resplandecientes. Pero ese mismo día que él encontró las planchas, el ángel le había dicho que no las podía tomar todavía, que se esperara hasta que tuviera instrucciones correctas. El día 22 de septiembre de 1827 pudo José Smith finalmente tomar esas planchas. Para esta fecha, José Smith ya se había casado el 18 de enero del mismo año con una muchacha llamada Emma Hale. Y habiéndose los dos escapado del suegro, porque el papá de ella acusaba a José Smith de ser un vividor y de ser un buscador de tesoros. El papá de ella, el papá de Emma, le dijo a ella, José Smith lo único que quiere es encontrar dinero. Y para esa época José Smith había encontrado una vara que se llamaba Pickstone, que era un artefacto para buscar tesoros. Y él quería encontrar tesoros a través de esa vara. El padre los correteó y se escaparon de la ciudad los dos, y el padre le dijo que cuando lo volviera a ver, él mismo lo iba a matar por haberse casado con su hija sin su consentimiento. Pasaron mucho tiempo cuando José Smith llevó las planchas a Nueva York al profesor Charles Anton. Y el profesor Charles Anton de Nueva York, un arqueólogo muy renombrado, descubrió que la escritura de las planchas era una escritura egipcia, caldea, asiria y arábica. En abril de 1892, José Smith comenzó a traducir el libro del Mormón. En mayo de ese mismo año se le apareció Juan el Bautista y le dijo Juan el Bautista que lo confirmaba en el sacerdocio de Aarón. Más tarde se le apareció Pedro, Santiago y Juan, los cuales le dijeron a él y a su amigo Cowdery, Oliver Cowdery, que los dos pertenecían al sacerdocio de Melquisedec. Sin embargo, el 26 de marzo de 1830, el libro del Mormón fue traducido oficialmente y se ponía por primera vez a la venta en la librería de Palmira, Nueva York. El 6 de abril de 1830 se organizó oficialmente la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días en la ciudad de Fayette, Nueva York. El 27 de junio
de 1844, mientras José Smith y su hermano Hiram estaban encarcelados, una turba se apoderó de la cárcel porque José Smith comenzó a enseñar que él podía tener muchas esposas. Y entonces escribió en uno de los artículos de fe del libro Doctrinas y Convenios un escrito dirigido a su esposa Emma, donde decía este escrito: Emma, tienes que aceptar que José tu esposo necesita por lo menos 20 esposas más. Y si no las aceptas, te irás a la condenación eterna. Entonces, como en aquella época, los americanos estaban casi al borde de la Constitución americana y de la guerra de independencia que acababa de sucederse algunos años atrás, la Constitución americana prohibía la poligamía. Entonces los lincharon a José Smith y a su hermano Hiram en la cárcel, cuando en 1844, el 27 de junio, estaban siendo procesados por el delito de poligamía. A la muerte de José Smith le sucedió Brigham Young, el cual tuvo 25 mujeres y 56 hijos. Anoche que estaba estudiando y preparándome para este mensaje, le dije a mi esposa, estábamos en Cuernavaca descansando anoche, y le dije, ¿qué te parecería? Ella no sabía lo que estaba preparando. Le dije, ¿qué te parecería que un ángel se me apareciera y yo te dijera, fíjate que un ángel me acaba de decir anoche que tengo por ahí 15 más que me están esperando? Y si tú no me obedecieras, yo te diría que el ángel me había dicho que te ibas a ir al infierno. Y entonces mi esposa me dijo, pues creo que los dos nos iríamos juntos, porque no lo aceptaría de ninguna manera. Entonces le dije, tú sabes que esto fue lo que la esposa de José Smith, un fundador de la secta de los mormones, le inventó a ella, y los dos estábamos muertos de la risa, porque de veras no es posible que esta muchacha haya podido llegar a creer, pero sin embargo las fuerzas del mal son tremendas. Vamos ahora a ver la iglesia mormona, su organización rápidamente. Y la iglesia de Jesucristo de los últimos días está dividida en 562 contingentes, 4.342 distritos y 793 ramas independientes. Un contingente es una agrupación mayor de iglesias comparada a una diócesis, arquidiócesis o un presbiterio protestante. Un distrito es comparado a una organización de iglesias locales. Y una rama independiente, nueva, pero aún no organizada. En la actualidad, hasta 1975, los mormones tenían 1942 extensiones misioneras y 98 misiones trabajando de tiempo completo. La mayor concentración de mormones en el mundo entero se encuentra en la ciudad de Utah, en Estados Unidos. Actualmente los mormones tienen 15 templos gigantescos, 6 en Utah, 2 en California, 1 en Mesa, Arizona, 1 en Idaho Falls, Idaho, otro en Lae, Hawái, otro en Cardston, Alberta, Canadá, 1 en Inglaterra, Suiza y Nueva Zelanda, respectivamente. Y acaban de terminar otro en la ciudad de Washington, D.C. El templo mormón de mayor renombre de todos cuantos existen se encuentra en Salt Lake City, construido en el año 1853 a 1893. Los mormones tienen en su organización 2 clases de sacerdocios: el sacerdocio del orden arónico y el sacerdocio del orden de Melquisedec. Y todos los niños de 12 años para arriba pueden pertenecer al sacerdocio arónico, y los muchachos de 19 años en adelante pueden pertenecer al sacerdocio de Melquisedec. Pero sin embargo, ¿qué dice la Biblia acerca de estos sacerdocios? ¿Cómo es posible que ellos digan, porque a José Smith se le apareció Pedro, Santiago y Juan y le dijeron que ellos eran del orden de Melquisedec y que él pertenecía al orden arónico y de Melquisedec, que todos los descendientes de los mormones pertenecerían al sacerdocio arónico? Vean ustedes Hebreos capítulo 7,
Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca del sacerdocio arónico y del orden de Melquisedec. Para probar a los mormones lo absurdo y la herejía tan grande de ordenar a los niños de 12 años a 19 años conforme al sacerdocio de Aarón. Hebreos capítulo 7, del 11 al 12, dice la Biblia: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces la Biblia nos muestra que Dios instituyó en los tiempos de Moisés el sacerdocio según el orden de Aarón. Pero todos los sacerdotes que pertenecían a este culto ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo. Pero cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario y expía los pecados de todo el mundo, de todo aquel que quiera creer en ese sacrificio, el sacerdocio arónico desaparece completamente. Ya los sacerdotes del Antiguo Testamento no tienen ninguna razón de ser, porque las funciones encomendadas al sacerdocio arónico han terminado con la muerte de Jesucristo. Ahora veamos en Hebreos capítulo 7 ahí mismo, del versículo 15 en adelante, el sacerdocio de Melquisedec. Y dice el versículo 15 de Hebreos capítulo 7, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, o sea, está hablando de Cristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí vemos que Dios presenta a Melquisedec como un tipo de Jesucristo, y vemos que Jesucristo es el único que lo puede sustentar. Cuando Pedro, Santiago y Juan se le aparecieron, que no eran Pedro, Santiago y Juan, vamos a ver más adelante quiénes eran. Cuando se le aparecieron a José Smith y le dijeron que él era del orden de Melquisedec, si José Smith hubiera checado Hebreos 7, hubiera dicho, ¿a quién le creo? ¿A la Biblia o a la aparición? Y tú estás ante la misma alternativa cuando tengas apariciones. Vean Gálatas capítulo 1. Tú estás en la misma alternativa cuando tengas sueños. Tú estás ante la misma alternativa cuando tengas visiones. Y gracias a Dios que podemos comparar y cotejar y medir los sueños y las visiones y las apariciones con la inmutable palabra de Dios. Dice en Gálatas 1, del 6 en adelante, estoy maravillado, le escribe Pablo a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado
del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí entra José Smith. Mas si aún nosotros, fíjense ustedes, si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Pablo hace 2000 años, les escribió y les dijo a los Gálatas, si se aparece alguien y dice soy Peter Pan, o soy el lobo feroz, o soy Santa Cayetana, o soy la Virgen de Zapopan, o soy Santiago, o soy Juan, y cualquier cosa que les diga la visión, no está de acuerdo a la palabra de Dios, sea maldito, reprende la visión. ¿Por qué no podemos confiar en las visiones ni en los sueños? Porque el poder de iniquidad ya está en acción. Porque los poderes del mal ya están operando con señales y prodigios mentirosos para engañar, aun si se dejan, a los mismos escogidos. La autoridad suprema de los mormones, o en la iglesia se le llama la primera presidencia, y se compone del presidente y de 12 consejeros. El actual presidente hasta 1975 era Harold D. Lee, y el cuerpo de rango inferior o el concilio de los 12, este quórum de 12 hombres, son los que ponen al presidente y son los que los sustituyen cuando el presidente de los mormones fallezca. A todos los mormones se les prohíbe fumar, se les prohíbe tomar bebidas alcohólicas, se les prohíbe terminantemente tomar café o tomar té. Y todas estas cosas son bajo pena de excomunión o de salir fuera de la iglesia mormona. Número 3, los libros sagrados de los mormones. José Smith revisó la Biblia y cuando llegó a Génesis dijo, necesita algunas correcciones. Y José Smith comenzó a corregir la Biblia y a revisarla, y vemos que en los primeros 6 capítulos del Génesis, la Biblia que usan o la versión que usan la iglesia reorganizada de los mormones, encontramos que Adán se tuvo que bautizar. Se enseña también en la Biblia mormona que los hijos de Canaán fueron hechos de color negro por su pecado. Vemos también que en el capítulo 50 pone José Smith estas palabras. Él mismo se pone así. Se anuncia la aparición de José, el futuro vidente de Dios, el cual traería cosas que salvarían a su pueblo. La iglesia, repito, de los mormones reorganizada, continúa usando hasta el siglo XX la versión revisada, aumentada y corregida de José Smith. Los mormones aceptan las revisiones hechas por José Smith con más autoridad que la misma Biblia. Pero sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Vean Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. En el versículo 19 al 31, encontramos a Abraham platicando con una persona que estaba en el infierno y diciéndole estas palabras. Lucas 16, del 19 al 31. Vamos a leer más adelante, versículos 27 en adelante, para ganarle al tiempo. Entonces le dijo la persona que estaba en el infierno, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas óiganlos, o sea, tienen al Génesis, al Éxodo
al Levítico, a los Números y a los libros de Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia, que se les llama el Pentateuco, pertenecen a Moisés. Y esto fue escrito hace 2000 años. Parece que José Smith es o pretendió ser más sabio que el mismo Jesucristo, al haber cambiado el Génesis cuando Cristo mismo dijo, a Moisés ténganlo, a él pueden escuchar. Y cuando José Smith cambió el Génesis, habían pasado 18 siglos. Sin embargo, el mismo Cristo dijo que el Génesis y los libros de Moisés eran inspirados por Dios. Vemos entonces que aquí Moisés y los profetas no pertenecen a la versión de los mormones, sino que pertenecen al Antiguo Testamento tal y como nosotros lo conocemos. Repito, los mormones pretenden ser, o por lo menos su fundador, más sabio que el mismo Jesucristo. El libro más importante de los mormones se llama Doctrinas y Convenios. Y la primera versión de este libro apareció en 1876 y se compone de 136 capítulos. Todos los capítulos de Doctrinas y Convenios los escribió José Smith por inspiración y por revelación, excepto el capítulo 132 que escribió su sucesor Brigham Young. En el capítulo 132 de Doctrinas y Convenios se menciona la poligamía, donde se le dice aquí en este capítulo, cómprenlo, en Doctrinas y Convenios, ahí se le dice a la esposa de José Smith que tiene que aceptar las esposas de su marido, bajo pena de condenación. Esto se encuentra en Doctrinas y Convenios, capítulo 132, versículos del 52 al 54. En este libro también se enseñan en los capítulos 124, 127 y 128 el bautismo por los muertos, el matrimonio en el cielo y el matrimonio múltiple o la poligamía. Pero debemos hacer aquí un paréntesis. ¿Sabían ustedes que el libro del Mormón lo prohíbe? Fíjense ustedes, José Smith funda los mormones y escribe un libro que dice él que fue inspirado por Dios. Y después traduce otro libro que es el libro del Mormón, que también dice que es inspirado por Dios. Pero sin embargo, en un libro se le manda a su esposa, él mismo lo escribe, que tenga que aceptar a las otras esposas. Y el libro de Mormón considera abominable la poligamía. La pregunta es, señores mormones, ¿cuál de los dos libros es inspirado por Dios? Y basta con este solo hecho para haber considerado a José Smith el mentiroso y el farsante más grande que ha tenido la historia de los engaños en el mundo. El segundo libro que los mormones tienen es La Perla de Gran Precio. Y este libro contiene los escritos de José Smith bajo el título de Artículos de Fe en la página 59. Uno de estos artículos dice lo siguiente: creemos que la Biblia es la palabra de Dios, al igual que el libro del Mormón. Esto se encuentra en la página 59, en La Perla de Gran Precio, bajo el título Artículos de Fe. El libro de La Perla de Gran Precio se divide en 5 secciones. Número 1 contienen el libro de Moisés, escrito con 8 capítulos cubriendo los primeros 6 capítulos del Génesis, con las correcciones y las versiones aumentadas de José Smith. En segundo lugar, La Perla de Gran Precio contiene el libro de Abraham, el cual se afirma es una traducción de un papiro egipcio. En este libro se cita a la estrella Kolob como la mayor y la más cercana de Dios, y donde Dios planeó con los otros dioses que existen, después lo vamos a traducir, a enseñar, en la creación del mundo. En tercer lugar se encuentra en La Perla de Gran Precio una traducción del capítulo 24 de San Mateo hecha por José Smith. En cuarto lugar se encuentran porciones de la autobiografía de José Smith. Y en quinto lugar se encuentran los artículos de fe de la Iglesia Mormona. Pero vamos a ver las pruebas que los contradicen. Aun cuando los mormones consideran los libros de La Perla de Gran Precio, Doctrinas y Convenios, y los artículos de fe, y el libro del Mormón, los consideran
más veraces que la misma Biblia y sin errores. Fíjense ustedes que hace pocos años, damas y caballeros, se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Y en estos rollos del Mar Muerto, que fueron escritos en papiro antiguo y encontrados cerca del Mar Muerto en una cueva bajo un frasco, estos rollos contienen libros de todo el Antiguo Testamento, menos del libro de Esther. ¿Y sabían ustedes que estos rollos pertenecen a una época de 200 años antes de Cristo? Y sin embargo, los rollos del Mar Muerto son idénticos al Antiguo Testamento que tenemos en esta mañana en la mano. Los rollos del Mar Muerto es una de las pruebas arqueológicas más grandes que Dios ha permitido a sus hijos y a la iglesia cristiana para que nosotros comprobemos que el Antiguo Testamento, tal como lo tenemos traducido de la Vulgata latina o de los escritos originales hebreos y aramaicos y griegos, son exactamente la forma como Dios lo diseñó. ¿Cómo es posible entonces, cómo es posible que los mormones hayan podido creer que tiene más veracidad los libros que tienen cuando los descubrimientos arqueológicos prueban que la Biblia no tiene problemas? Vean Lucas capítulo 24. Yo veo mucha gente que no toma notas, mucha gente que no apunta, mucha gente que se duerme, mucha gente que realmente no le interesa encontrarse algún día con un mormón. Y si tú eres hijo de Dios y has sido llamado para ganar almas, ¿cómo le vas a poder? Gracias a Dios por los cassettes. Pues una vez una persona me dijo, hermano, compro tus cassettes. Y los de paso le dije, bueno, estás perdonado. Si es así no hay ningún problema, ¿no? Pero los que no lo tienen y no toman apuntes, ¿cómo pueden hablar con un mormón? ¿Cómo pueden ser? Andan pero por todo México, vestidos de traje, siempre los vas a encontrar, con el pelo bien cortito, camisa blanca siempre, muy bien vestidos. Son muy morales y son muy educados. Son muy buenas personas. Pero ¿cómo lo puedes traer a la cruz del Calvario? Jacob vio una escalera que se le aparecía aquí al cielo, o Job tuvo muchos sueños, o sea, Dios habló de muchas maneras. A los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por sueños, por visiones. No, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos en Jesucristo, amigos mormones que nos escuchan y que van a oír este cassette, la última palabra de Dios al ser humano fue Jesús. Dios no tiene nada que decirnos ya, ni en visiones, ni en sueños, ni en apariciones, ni en otros libros, porque todo está completo. Cuando Él dijo y presentó al unigénito diciendo, este es mi Hijo amado, y en eso se aparece Elías, y se aparece Moisés junto de él, y Cristo, y la voz dice, a Él oíd. Él es lo último que yo tengo que decirte en esta generación. Vean ustedes Apocalipsis capítulo 22. Pero cómo le encanta a la gente estar buscando revelaciones y apariciones. Me voy a ir a echar, me voy a ir al poco, voy a meter debajo de una cueva y Dios me tiene que hablar. ¿Por qué mejor no lo buscas en su palabra? Porque eres más decidioso para estudiar su palabra que para buscarlo a través de visiones. El mundo quiere, Dios, háblame. Si no es esta mi novia, quítamela. Busca en su libro su voluntad. No lo busques a través de visiones porque se te va a aparecer Santa Cayetana. Se te va a aparecer Pedro, Santiago y Juan, que no son Pedro, Santiago y Juan. Todas las personas que insistan en buscar a Dios fuera de la Biblia serán desviadas de la verdad. Dice en Apocalipsis 22, versículos 18 al 19,
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Fíjense, el Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Yo testifico, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare, ¿oíste, José Smith? Si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aquí encontramos nosotros que hay una maldición en la Biblia. En el libro de los Gálatas, Pablo dice, no creas aunque se te aparezca quien se te aparezca, si no es otro evangelio. Y si a alguien le agrega la Biblia o le quita la Biblia, dice Dios, esa persona no viene de mí. Los poderes que esa persona hizo para esas apariciones no son mías. Y les quiero recordar lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 9 al 12. Y habla de la venida del anticristo. Y dice Pablo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Escucha cómo trata Dios con sus hijos. Jesús se acerca a los fariseos y les dice, si cualquiera de ustedes quiere hacer la voluntad de mi Padre, conocerá si yo hablo por mi propia cuenta. Se encuentra en el capítulo 7 de San Juan. Si alguno está dispuesto a obedecer a Dios, va a encontrar si las enseñanzas de la Biblia vienen de Dios. ¿Oíste? Pero el problema está en que no queremos hacer la voluntad de Dios. Si alguien quiere saber si esa muchacha con la que andas de novio es de Dios y está dispuesto a dejarlo o a dejarlo, conocerás si yo soy Dios. Pero el problema es que los muchachos no las quieren dejar. La muchacha no lo quiere dejar. Entra el capricho humano. ¿Quieres saber si esa casa es para ti y quieres saber mi voluntad? Señor, aunque tu voluntad sea que no, yo la quiero. ¿Quieres saber si realmente quieres irte a estudiar a Los Ángeles, California, la carrera de arquitectura, Padre Santo? Y si tú me dices otra cosa, yo quiero arquitectura. Dios se queda callado, no puede intervenir en el albedrío humano y permite que esas personas sean desviadas. Por cuanto no quisiste conocer su voluntad. Y te voy a decir cuál es el paso siguiente. Dice la Biblia, en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo que acabamos de leer, que si alguna persona no ama la verdad y rechaza la iluminación y la voluntad de Dios, entonces Dios como consecuencia, escuchen esto, Dios mismo le envía a esa persona un poder engañoso para que él crea deliberadamente la mentira. O sea, que cuando una persona le dice a Dios, no quiero saber tu voluntad, ni quiero saber tampoco tu verdad, y quiero hacer mi vida, Dios dice, no hay ningún problema, hay un juicio, y si yo te obligo a hacer mi voluntad, sería un dictador. Dios respeta y la voluntad de Dios es permisiva y es directiva. Él permite que caigas en pecado y que caigas en error para que a través del error y del pecado aprendas las lecciones más importantes de la vida cristiana. El otro día chocó un muchacho y me dice, Armando, fue la voluntad de Dios. Y dije, perdóname. Me dice, pero es que todas las cosas están bajo el control de Dios. Y le dije, sí, Él permitió que chocaras, pero Él no quería que chocaras. Permitió que chocaras porque tienes 15 días manejando como un loco.
Entonces tenemos que distinguir los caminos de Dios y ver cuándo permite Dios las cosas y cuándo Dios quería que sucediera eso. El otro día vi una pareja, me dijo, Armando, me casé con una prostituta, así me dijo un hermano. Era la voluntad de Dios que me casara y me citó a Oseas del Antiguo Testamento, que Dios le mandó casarse con una prostituta. Y dije, mira, Oseas fue una cosa que Dios le dijo para mostrarle a Israel el grado tan grande de pecado que tenía. Pero que tú te hayas casado con esa muchacha no fue la voluntad de Dios. Dios permitió porque tú quisiste y te encaprichaste casarte con ella. Nunca le dijiste, quítamela, Señor, si no es tu voluntad. Entonces, que Dios haya permitido que te hayas casado equivocadamente y que Dios pueda de este matrimonio equivocado hacer algo para su gloria es una grande diferencia. Ahora este hombre humildemente nos dijo hace pocos días, a mi esposa y a mí, reconozco que me casé encaprichado. Reconozco que tuvimos relaciones sexuales antes de casarnos y nos casaron a fuerzas. Y cuando me di cuenta, era una mujer de la vida alegre. No creas de las que cobran, es de las que con cualquiera se van. No tienes que cobrar para ser una prostituta. Y ahora estaban los dos en la oficina en la casa de ustedes y se hincaron y él dijo, Señor, te pido perdón. Te pido perdón porque me casé contra tu voluntad y yo sé que ahora tú puedes. A través de este error tan grande, tu misericordia es más alta que los cielos, nos puedes perdonar. Ella se arrepintió, él se arrepintió y estoy seguro que Dios los puede bendecir. Pero fíjense ustedes, aprendan a distinguir entre lo que Dios permite y lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Entonces, ¿cuántos ya están realmente engañados? Ciegos con esa muchacha, ciegos con ese muchacho, ciegos con ese coche, ciegos con esa casa, ciegos con ese negocio, porque quieren estar ciegos. ¿Cuántos están haciendo uniones en los negocios con incrédulos? Es que mi compadre tiene mucho dinero y podemos juntos poner una fábrica. La Biblia dice, si no es incrédulo, no te unas en negocios con nadie que no sea cristiano. Si quieres prosperar y si quieres conocer la voluntad de Dios. Vamos ahora a ver algunas de las doctrinas de los mormones a la luz de la Biblia. La primera doctrina, vamos a ver lo que dicen los mormones acerca de Dios. ¿Qué piensan los mormones acerca de Dios? Ellos enseñan que Dios tiene un cuerpo en carne y hueso como nosotros y que Jesucristo también tiene un cuerpo de carne y hueso. Pero ellos enseñan en el libro Doctrinas y Convenios, capítulo 130, versículo 22, que el único que no tiene cuerpo es el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? Juan capítulo 4, versículo 24. Juan 4, 24, es Cristo el que está hablando y dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Comparen Juan 24 con Lucas 24, versículo 39. Está antes de Juan. Comparen Juan 24 con Lucas 24, versículo 39. Cristo se les aparece y les dice, miren mis manos y mis pies que yo mismo soy. Escuchen lo que dice Cristo, amigos mormones, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Dios es espíritu y la Biblia dice que un espíritu no tiene carne ni huesos. Pero los mormones enseñan no solamente que Dios tiene un cuerpo de carne, porque la Biblia dice, y la mano de Jehová se extendió, y Dios oyó, y Dios vio, y Dios descendió. Todas estas metáforas que se usan en el Antiguo Testamento no implican que Dios sea un ser igual a nosotros. Se le llama en la Biblia el Espíritu, se le llama el Dios de justicia, se le llama el Dios de verdad. Pero la Escritura enseña muy claramente que un espíritu no tiene carne ni huesos. En segundo lugar, los mormones enseñan que hay miles de dioses, aparte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos enseñan también
que todos nosotros algún día también seremos dioses. Dicen que los dioses fueron humanos antes de ser dioses y que tienen muchas esposas. Y que todos los hijos de la unión de los dioses en el cielo son espíritus que están esperando ahorita nacer en este mundo. Pero sin embargo, en Éxodo capítulo 20, encontramos la enseñanza de la multiplicidad de los dioses de los mormones. Éxodo 20, del 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, nuestro Dios Jehová. Jehová, uno es. Deuteronomio 4, versículo 35 y versículo 39. A ti te fue mostrado para que supieras que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Versículo 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que enseñan de que todos fueron dioses? Salmo 135, versículo 13. Salmo 135, versículo 13. Dice la Biblia: oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amigos mormones, la palabra eterno significa sin principio y sin final. Y la palabra Dios, esa pregunta que los niños hacen: oye hermano, ¿y a Dios quién lo creó? Es la pregunta más inteligente de los niños. Y yo les contesto, y tú tienes que contestarle lo mismo. Mira, mijito, si a Dios alguien lo hubiera creado, no sería Dios. La palabra Dios es la palabra Yahvé en el hebreo y significa el que siempre ha existido. Entonces la palabra Dios simplemente, el Elohim, la pluralidad en las tres personas de la Trinidad, implica que los tres son una sola y las tres personas son diferentes, pero manteniendo los mismos atributos. ¿No has oído del H2O? El H2O es la composición química del oxígeno, del agua. Y vemos que hay dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno, pero el agua es sólida, es líquida y es gaseosa. Cuando está en estado sólido es H2O, y en estado gaseoso es H2O, y en estado líquido es H2O. Claro que sí, son tres estados diferentes con la misma composición química. Físicamente te lo demuestro y científicamente. Tú que buscas y dices la Trinidad es un absurdo. Sin embargo, en el mundo de la física existe la Trinidad. Y quiero acabar diciéndoles que cuando Dios hizo el universo una Trinidad, ¿sabías? El universo se compone de tiempo, espacio y materia. Todo el universo es trinitario. Ahora, el tiempo se compone de tres también: pasado, futuro y presente. El espacio se compone ancho, alto y bajo, y la materia se compone de color, volumen y fenómeno. En todas las cosas, Dios dejó su estampa y dejó la estampa y el sello de la Trinidad. Sin embargo, la enseñanza bíblica es: no son tres dioses, es un solo Dios, manifestado en tres formas diferentes. La semana que entra continuaremos con nuestro estudio acerca de las doctrinas de los mormones. Pero todos los errores, repito, que encontremos en el mundo,
Cristo nació en Cachemira, Cristo fue un filósofo, fue de los esenios, Dios no existe, los mormones es la verdadera religión, todos los errores, digo Cristo, tienen una sola raíz. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Todos sus problemas filosóficos tienen la raíz que no conoces lo que Él ha dicho acerca de sí mismo en su palabra. No quisieras hoy en tu corazón recibirle por la fe. Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, porque si los fundamentos fueran quitados, ¿qué sería del justo? ¿Qué sería de nosotros sin una lámpara? ¿Qué sería de un aviador sin instrumentos en el aire? ¿Qué sería de un capitán sin una carta de navegación en el mar? Nuestra nave se precipitaría a los arrecifes, el avión creería que estaba volando de lado y estaba volando chueco. ¿Y qué haría también un padre de familia sin su palabra, sin tu palabra en su hogar? Por eso los hogares están divorciándose, por eso el hombre es un filósofo, porque no conoce la carta de navegación y está volando sin instrumentos. Quiere confiar en sus propios instrumentos, quiere confiar en su propio corazón que le engaña y en su pensamiento velado por el pecado, el cual te desviará y te alejará más y más de la verdad. Pero en esta mañana Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. La verdad no se encuentra en la filosofía, la verdad no se encuentra en las religiones, la verdad se encuentra en mi persona. Yo tengo que entrar a tu vida y revelarte la verdad. Y estas cosas las he escondido de los sabios y de los entendidos y se las he revelado a los niños, a los que en esta mañana han reconocido su humildad intelectual y a los que han reconocido que fuera de sí mismos jamás encontrarán nada más que vaciedad, hipótesis, teorías, filosofías que arrastran al hombre más y más a su propia degeneración y corrupción moral. Pero el que venga a mí, dijo Cristo, aguas de ríos de agua viva saltarán dentro de tu ser. Vengan a mí esta mañana, todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas, y se levantarán hombres perversos, engañando a muchos, y oiréis de guerras y rumores de guerras, y sabed que esto es el principio de los dolores. Oh Dios, gracias, porque todos estos falsos profetas en el mundo apuntan a que tu venida está pronta. El engaño va a aumentar y tus hijos que no están arraigados y que no tomen estudios bíblicos durante la semana y que se conformen con una mamila el domingo para poder crecer, seguirán siendo igual de chaparros y de enanos espiritualmente. Jamás crecerán en la verdad que es Cristo. Jamás entenderán las cosas del Espíritu porque vivían para Sodoma, donde su corazón estaba en Gomorra. Ellos recibirán este poder engañoso y serán engañados por cuanto no conocieron el amor de la verdad para ser libres. Mas esta mañana Dios te ha hablado, Dios te ha sacudido, Dios te ha mostrado que en su palabra encontrarás paz, encontrarás la verdad, y si tú quieres hacer su voluntad, vas a entender las enseñanzas de la Biblia. ¿Qué necesitas esta mañana para recibir a Jesucristo? Necesitas en primer lugar arrepentirte. Dice la Biblia, arrepiéntanse, por cuanto Dios ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo. En segundo lugar, tú tienes que creer que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y en tercer lugar, tienes que abrirle tu corazón y decirle, oh Dios, ya estoy cansado de filosofías, estoy cansado de la dianética, del control mental, del espiritismo, de la ouija, de los gurús, de todas las cosas que el hombre ha inventado. Quiero tener tu paz, quiero conocer la verdad y creo en esta mañana que solo tú me la puedes revelar. Creo que ocupaste mi lugar en el Calvario
y te pido que esta mañana entres a mi corazón.